tercer día de las cuartas jornadas de multidisciplinares de formación en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en el eje sobre igualdad y víctimas. Hoy queremos dar la voz pues, a esas especialidades que presentan las víctimas de la violencia sobre la mujer, esas características, esas circunstancias que en apariencia, si no se tiene un estudio profundo y una formación especializada, pues en ocasiones, o una sensibilización especial, pues no se comprende. Por ello, contamos en la mañana del día de hoy, en primer lugar, con Rosa Pérez Gil, responsable mujer y sexualidad de la Confederación Plena de Inclusión España, a fin de hablar de la situación de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo víctimas de la violencia de género. Pues muchas gracias, Rosa, por aceptar la invitación para participar en esta jornada. Para nosotros es muy importante conocernos, escucharte y que nos puedas explicar pues, esas circunstancias a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad cuando deciden dar ese paso de acceder a la justicia y, por tanto, en esa necesidad de que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Pues sin más preámbulos, muchas gracias, Rosa, te cedo la palabra. Muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días a todas y todos. Veo que hay casi 60 personas conectadas. Muchísimas gracias al Ministerio de Justicia por organizar estas jornadas de formación y por invitar a Plena Inclusión España, por invitarnos para participar y hacer estas acciones que siempre pensamos que la capacitación es también una forma de sensibilización. Cuanto más conocemos, más desmitificamos, más prejuicios desbancamos. Voy a compartir mi presentación. Confírmenme, por favor, si se ve. Perfecto, se ve. Muy bien. Pues vamos allá. En primer lugar, voy a, un poco muy brevemente, mi presentación discurrirá sobre 3 puntos. Primero presentaré quiénes somos, haré una definición que es importante, les hablaré sobre nuestro posicionamiento sobre igualdad muy brevemente y después entraré ya a hablar de los factores de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para cerrar con propuestas, quieren ser esto, propuestas sobre servicios sensibles para mujeres con discapacidad que son víctimas, sobre la capacitación y las actitudes. Bien, Plena Inclusión es la organización, bueno, veo que se descabala un poco la presentación con el cambio de formato, espero que no importe, sino de todas maneras después se lo pasaré a Yolanda en PDF. Plena Inclusión somos la principal organización en España que trabaja con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Ahí tienen nuestros datos en pantalla. Somos muchísimas familias, 140.000 personas con discapacidad, muchísimos profesionales y voluntarios que trabajamos a través de 19 federaciones autonómicas, una por cada autonomía, 3 entidades estatales, una de trabajo que es AEDIS, otra de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que muchos de ustedes conocerán porque acaban de celebrar un importante congreso, y Special Olympics. Las entidades miembros son las que prestan los servicios de atención y apoyos directos. Las federaciones y la confederación estructuramos programas, hacemos innovación y desarrollamos otro tipo de actividades, sobre todo, por ejemplo, actividades de incidencia política y otras. Las personas con discapacidad se estima que son casi el 1% de la población en nuestro país, ¿no? Y se caracterizan, y esto nos gusta hacer hincapié en ello, por su heterogeneidad y todo su potencial de desarrollo. Pero fíjense, anteayer hice una búsqueda poniendo en imágenes de Google solamente el descriptor discapacidad intelectual y fíjense las imágenes que salen. Niños, algunos de ellos con síndrome de Down, pero son casi todos niños. Hay que avanzar con el cursor varias páginas para que empiecen a salir imágenes de adultos. Esto ya nos da una idea de infantilización, de asimilación de la discapacidad intelectual con el síndrome de Down, que es solamente una de sus causas etiológicas, pero ya nos da una pista de qué pasa socialmente y qué pasa en relación con las personas.
Por eso me parece importante detenerme en la definición que utilizamos de discapacidad intelectual. Después también hablaré de la discapacidad del desarrollo. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades de la persona que aprende, que todos aprendemos desde pequeños para funcionar en nuestra vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. Hablamos de habilidades adaptativas, conceptuales, sociales, prácticas. Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Muchos se originan antes del nacimiento, como el propio síndrome de Down, que antes decía, y otros síndromes, otras anomalías cromosómicas, otros se originan durante el parto o a causa de una enfermedad grave, pero lo que tienen en común es que siempre es antes de los 18 años. También es muy importante señalar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental. Puede haber personas con discapacidad intelectual que tengan asociada una enfermedad mental, una depresión, por ejemplo, u otros tipos, pero no es una enfermedad mental. Y la discapacidad intelectual, aunque es evolutiva, generalmente es permanente, es decir, es para toda la vida y tiene un impacto muy importante en la vida de la persona y en la vida de su familia. Todo el contexto familiar ha de adaptarse. Y la discapacidad se expresa en la relación con el entorno. Ahí les pongo una fotografía de personas caminando. No están puestas adrede las figuras completas. ¿Por qué? Porque no sabemos si esas personas tienen discapacidad o no. La discapacidad, al relacionarse con el entorno, depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que se encuentra alrededor. Si logramos entornos más fáciles, más accesibles, las personas con discapacidad intelectual tienen menos dificultades, su funcionamiento y su desempeño en el entorno y en las interacciones será mejor y su discapacidad parecerá menor. Es más adaptativa, adquiere más funcionalidades la persona. Voy a decir una obviedad, a las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender, comunicarse, desempeñarse sobre todo en situaciones nuevas, pero si se les brindan apoyos personalizados y adecuados a su perfil de necesidades de apoyo, que es distinto en cada uno de los casos, es absolutamente variopinto en cada persona, su funcionamiento general en la vida mejorará. Estamos teniendo experiencias muy hermosas de crecimiento personal, de desarrollo personal de personas que hace apenas 5 años hablaban muy poco, no expresaban preferencias y deseos, no sabían coger en un autobús y ahora se están presentando a oposiciones del Estado o de su comunidad autónoma, están trabajando, están teniendo relaciones sociales normales, pareja, amigos, aficiones, etc. Y la discapacidad del desarrollo es un término que se utiliza para todas aquellas discapacidades originadas en el tiempo del desarrollo, desde que la persona nace. En nuestra cultura este tiempo se ciñe a los primeros 18 años de vida e indica que existen limitaciones en áreas relevantes de la vida, como el lenguaje. Puede haber personas que tengan verdaderas dificultades de comunicación o no tengan lenguaje, aunque funcionalmente podrían tenerlo. La movilidad, el aprendizaje, autocuidado y desde luego la vida independiente. Y en estas discapacidades se engloban condiciones como la propia discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo, lo que entendemos con las siglas TEA, la parálisis cerebral y otras situaciones relacionadas. Todas estas circunstancias requieren de similares apoyos, por eso en nuestras entidades prestamos apoyos no solamente a personas con lo que sería discapacidad intelectual, sino a personas con estas otras características o condiciones. Y voy a pasar ya un poco a empezar a hablar de las mujeres con discapacidad intelectual. Se calcula que el 60% de las personas con discapacidad en España son mujeres. Según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del 2008, son unas 2.280.000 mujeres. Fíjense este dato, es del 2008. Este es un problema que arrastramos constantemente. La falta de datos oficiales, la falta de
datos desagregados por género y por tipo de discapacidad. Es muy complicado manejarse cuando no se disponen de datos reales. En el caso de las mujeres, lo veremos también más adelante en mi presentación, no solamente hay una dificultad en estos datos, sino hay una dificultad de acceso porque muchas de ellas siguen viviendo en sus familias y no tenemos manera de saber dónde están y cuáles son sus condiciones. Y esto, todo este panorama que les estoy dibujando, es invisibilidad. Y ser invisible es estar excluido. En nuestra opinión, es una forma de violencia. Por eso he puesto esas fotos desdibujadas, esas fotografías que son de situaciones de mujeres con discapacidad intelectual en el trabajo o en una situación, por ejemplo, de oficina, pero he puesto esa invisibilidad. Por esta situación, por esa urgente necesidad de visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, de empoderarlas y de defender sus derechos, elaboramos un equipo de personas expertas con participación de diversos perfiles. En ese equipo de trabajo elaboramos el posicionamiento que a finales de 2008, en concreto en octubre, fue aprobado por nuestra junta directiva. Ahí les dejo el enlace por si se lo quieren descargar. Es un documento muy complejo, está también, por supuesto, en versión en lectura fácil, como hacemos todos nuestros documentos, y recoge, entre otras muchas descripciones y caracterizaciones, los 7 ámbitos de acción que hemos identificado como prioritarios. También nos gusta llamarlos retos prioritarios. Les voy a hablar sobre todo de 2. El cuarto, que habla de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y el 6, que habla de prevenir e intervenir en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Estamos ahora en plena campaña del 25 de noviembre, que es el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es un día internacional. Les pongo ahí fotografías de nuestras últimas campañas, la de 2018, que era No me hagas vulnerable. ¿Perdón? Por favor, ¿hay alguna persona que tiene el micro abierto? Que lo cierre, por favor. Gracias. Decía que la campaña de 2018 se llamaba No me hagas vulnerable, la de 2019 Di violencia cero, la del año pasado se llamó Voy tapada no callada, su hashtag. Como ven en la fotografía, las mujeres llevaban la mascarilla a modo de pancarta. Lo que quiero destacar de todas estas campañas y sobre todo de la del último año, la del año pasado, es que todas ellas han sido diseñadas con la participación y las aportaciones de las propias mujeres con discapacidad. En plena inclusión tenemos un grupo que le llamamos el Grupo Mujeres, que está integrado por profesionales como yo, responsables del tema de mujeres y género en nuestras federaciones, acompañadas de 1 o 2 mujeres representantes de su comunidad autónoma. En este grupo, por lo general en el mes de septiembre, el tema de esa reunión, tenemos unas 6-7 reuniones al año, es el diseño de esa campaña, el 25N. Por ejemplo, a principios de año nos juntamos para diseñar la campaña por el Día de la Mujer en marzo. Y quiero destacar esto, y quiero destacar también el que todas las imágenes, si se fijan, ofrecen, valga la redundancia, una imagen de las mujeres con discapacidad, una imagen positiva, una imagen empoderada, una imagen de mujeres activas y que participan y que son protagonistas. Esto en todas nuestras campañas es muy importante. Otra cuestión que siempre que surge o la promovemos o colaboramos cuando surge en otras organizaciones aliadas, como es Fundación Cermimujeres o la Federación de Mujeres Progresistas, es colaborar en las investigaciones. Les recuerdo lo que decía hace un momento respecto a la falta de datos que nos parece tan urgente.
y a las investigaciones como estas que ahí menciono, el estudio de violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual, que además ambas y la adaptación del cuestionario sobre violencia de género, ambas han sido encargadas a estas organizaciones por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Nos parece muy, muy importante colaborar, cooperar y trabajar en alianza para avanzar haciendo más visible y más conocida y aportando datos relevantes para esta cuestión de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad. No me voy a detener en las definiciones de violencia, se las dejo ahí porque doy por sentado, me gustaría dar por sentado que todos empleamos las mismas definiciones. Aquí utilizo la del 1993 de Naciones Unidas y también manejamos esta de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud de 2002. Ya les digo, no me detengo en ellas porque quiero suponer que todos utilizamos estas definiciones. Tampoco me voy a detener en comentar los tratados internacionales sobradamente conocidos por todos ustedes, pero sí quiero mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país entró en vigor en 2008, fue aprobada en 2006 y entró en vigor en 2008, para nosotros ha supuesto un hito importantísimo. Desde entonces, todas nuestras acciones están alineadas con uno o varios de sus artículos. Nos parece una gran responsabilidad el colaborar al desarrollo de la Convención, al aterrizaje en el día a día de las personas, que conozcan sus derechos, que sepan que es un ejercicio de ciudadanía que es su responsabilidad, y todo este activismo da mucha fuerza, y en nuestra reciente historia están logros como el derecho al voto y recientemente el acceso a la justicia, la derogación del artículo 156 de las esterilizaciones forzadas, etc. Todo esto nos inspira el convenio, y también desde hace varios años el alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tampoco me voy a parar en la normativa estatal, en el Pacto de Estado, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, ni en la Ley General de Derechos. Ustedes lo conocen mejor que yo, que no soy jurista, pero nos parece también importante colaborar como organización que defiende derechos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de sus familias al desarrollo de todas estas leyes, normativas, regulaciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Me voy a detener un momento en esos 7 puntos que se señalan ahí. Y estos sí son datos de que disponemos. Son de la macroencuesta de violencia de género de 2019, ¿no? Las mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia física o sexual de alguna pareja son el 20,7% frente al 13,8% de mujeres sin discapacidad. Esos 7 puntos marcan como más vulnerables a las mujeres con discapacidad. Y yo pongo ahí en rojo que las mujeres con discapacidad intelectual son más vulnerables a la violencia de género, aunque no puedo afirmarlo a partir de esos datos de la macroencuesta, porque no es posible desagregar por tipos de discapacidad. Pero, desde luego, una vez más voy a insistir en que la falta de información, de datos estadísticos, así como de apoyos y de recursos para la prevención o la denuncia ante el maltrato, el abuso, la violencia, la visión estereotipada que convierte a estas mujeres en seres asexuados, la escasa concienciación social, etcétera, etcétera, todo esto las hace más vulnerables ante distintos tipos de abuso y violencia en distintas situaciones, en sus contextos de vida, en su día a día. Según un informe de 2003 del Parlamento Europeo, casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de mujeres a su violencia sexual. Este informe señala también que el 80% de mujeres con discapacidad que viven en instituciones está expuesto a la violencia de personas de su entorno,
sea personal sanitario, de cuidadores, de personal del servicio. Esto se constata en investigaciones. En nuestro país no tenemos investigación en esta línea, pero, por ejemplo, alguna en Canadá y en otros países, esta tesis de que las mujeres están expuestas con personas de su entorno, las mujeres con discapacidad, se reafirma una y otra vez, lamentablemente. El estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad del Consejo de Derechos Humanos de ONU, que es de marzo de 2012, contiene muchas referencias y datos útiles y lamentablemente vigentes. Les recomiendo encarecidamente su lectura. Quiero insistir en esto. Las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo sufren violencia en sus hogares, en los establecimientos residenciales donde viven, en las viviendas tuteladas, y lo sufren de personas cercanas, de miembros de su familia inmediata, un primo, un cuñado, un padre, a veces también, o un padrastro, pero también de sus cuidadores o de extraños en la comunidad, en la escuela, en otros establecimientos. Vamos a ver cuáles son las vulnerabilidades, los factores de vulnerabilidad que hacen esto posible. Vamos a ver qué factores influyen, por qué ocurre esto y qué podemos hacer, desde luego. Me gustaría para que se pregunten si alguna vez se han sentido o se han visto a sí mismos, a sí mismas, pensando esto de una persona con discapacidad. Hombre o mujer, vamos a extender el campo en este momento. Desde luego, hay socialmente una imagen negativa de las personas con discapacidad intelectual. Esto está mejorando, pero es muy lento. Y se las concibe como personas receptoras de servicios, personas pasivas, ciudadanas de segunda, que no son titulares de derechos, que son personas que no aportan a la sociedad, que son personas dependientes, que están sujetas a las decisiones de otros, que no son capaces de tomar sus propias decisiones. Se les ve como una persona que no sabe, que no puede, una imagen negativa en cualquier caso. Por eso, cuando les he hablado de nuestras campañas, he destacado eso de que siempre ofrecemos una imagen positiva de mujeres activas, empoderadas, aunque tengan grandes necesidades de apoyo. Y fíjense qué autoconcepto puede tener una persona si a lo largo de toda su vida, desde pequeña, ha estado escuchando que tú no sabes, tú no puedes, deja que ya lo hago yo, quita de ahí que esto no es para ti. La autoestima, consecuentemente, será muy baja, será una persona muy dependiente, sumisa, que lo mismo no exprese dolor u otros sentimientos. Les dejo unos segundos para que piensen en esto. Otros factores son los relativos a la exclusión y el aislamiento de la sociedad, porque muchas de estas personas, y las mujeres sobre todo, viven en residencias, viven fuera de la comunidad. Sobre todo las personas, las mujeres que tienen mayores necesidades de apoyo en su vida diaria. Mujeres lo mismo que tienen, además de discapacidad intelectual, que tienen una parálisis cerebral, o tienen otras discapacidades, por ejemplo, tienen una discapacidad visual o auditiva o las dos, ¿vale? Fíjense, he recalcado, hay colegios especiales, centros especiales de empleo, viviendas especiales, toda una serie de recursos y servicios especiales que han sido generados por las organizaciones miembros de Plena Inclusión a lo largo de toda nuestra historia para suplir apoyos y servicios y derechos que la sociedad, la comunidad, las administraciones no eran capaces de ofrecer, lo cual ha sido un camino muy bueno y muy necesario, pero que al final, actualmente, está teniendo un efecto perverso, porque hay un desconocimiento y un rechazo social
pues estas personas, al no estar en la comunidad, en los contextos, y entornos donde todos vivimos y nos relacionamos, pues genera que la mayoría de la sociedad desconozca la discapacidad y la discapacidad intelectual y, por tanto, a las personas que la presentan. El resultado es que las rechazan. Las personas con discapacidad en muchas sociedades no eran consideradas personas. Bueno, también debo decir que según algunas sociedades tampoco las mujeres teníamos alma y ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual también podemos comprender mejor esta situación de exclusión de la comunidad, de exclusión de la sociedad. Y este factor influye mucho y influye en la interacción social y en la interacción personal. Y lo que está por debajo es el miedo y es el estigma de la discapacidad. Una de las mejores armas contra la exclusión es la presencia y el activismo social de las propias personas con discapacidad en reivindicación de sus derechos. Y esto está cambiando esta situación, pero insisto en que es muy lento. Otros factores, diría un bloque importante, las carencias, las barreras, los miedos. Hay falta de apoyos y de dispositivos de ayuda adecuados. Hablaré luego de los servicios sensibles para mujeres víctimas. La falta de capacitación de profesionales, no solo de apoyo, no solo de los profesionales de apoyo, que estamos constantemente formándonos en nuevas metodologías, buscando en otros países innovaciones que han sido exitosas, etcétera, sino, por ejemplo, de operadores jurídicos, de profesionales sanitarios y tantos otros profesionales que están implicados, que tienen una corresponsabilidad en toda esta universo de la atención y el cuidado de las víctimas. También hay una falta de acceso a la información y a los servicios de asistencia social y sanitaria. La falta de acceso a la información, en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, lo veremos más adelante, es porque muchísimas veces no comprenden la información o no comprenden lo que ha pasado. Tampoco los servicios están adaptados. También hay un temor a denunciar el abuso o violencia. Esto lamentablemente es general a todas las mujeres. Aquí no entra la discapacidad. Temes denunciar una violación, como hay tantos ejemplos, lamentablemente, porque al final la persona que resulta estigmatizada, culpabilizada y expulsada de la comunidad es la mujer que ha sido agredida, a veces por un grupo de hombres. Ya digo que lamentablemente tenemos ejemplos. Hay también un temor por parte de las mujeres a ser internada en un recurso residencial si se denuncian abusos en el hogar, por parte de su familia, por parte de allegados, por parte de cuidadores. Hay además una falta de conocimiento de indicadores de violencia y abuso que hace a las personas del entorno, a familia, cuidadores, incapaces de detectar la violencia. Estamos trabajando junto con organizaciones como Protedis, vinculada a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y con otras organizaciones, en esta identificación de indicadores de violencia y abuso, porque nos parece clave para capacitar a todas las personas que estamos en el entorno de las personas, de las mujeres con discapacidad, a identificar, a veces son pequeños detalles, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos, pérdida de apetito, desgana, por ejemplo, una mujer que es muy coqueta vistiéndose de pronto aparece en chándal todos los días. Lo mismo son indicadores de otra cosa, pero a las personas que estamos alrededor nos puede servir de pista para observar más de cerca, prestar más atención y ver qué está pasando en el día a día de esa mujer. Y algo muy importante, lo destaco ahí en rojo, la invisibilidad del problema favorece la impunidad de agresores y la persistencia de la violencia. Queremos erradicar la violencia, no que persista. Por tanto, tenemos que prestar atención a toda esa serie de detalles que les he mencionado. Otro es la interseccionalidad. Nosotros nos gusta mucho hablar de discriminación interseccional, mejor que doble o triple discriminación. Fíjese
cómo la interseccionalidad explica mucho más. Una mujer, ¿vale? El tema de género, que ella es una capa, con discapacidad intelectual, que vive en el medio rural y que además tenía un trabajo, estaba formada para ello, pero lo ha perdido, con lo cual puede estar en una situación de desempleo y puede llegar un momento en que esté en una situación de pobreza y, por tanto, de exclusión social. Estos 5 factores no es que estén unos encima de otros, sino que interseccionan y tienen influencia mutua, todas esas capas. Hay una intersección en el caso de las mujeres con discapacidad y en el caso de las mujeres con discapacidad un poquito más, que es una violencia estructural. Hay una que está basada en la discapacidad y otra violencia que ocurre sobre las mujeres. Y lo curioso es que estas dos violencias tienen elementos similares. Por ejemplo, ambas ocurren en sociedades que son predominantemente patriarcales y que tienden a proteger a las personas dependientes, vamos a llamar. Se ejerce una violencia sobre las mujeres por considerarlas de segunda o sobre la discapacidad por considerarlas personas dependientes. Pero fíjense, eso que en el gráfico aparece en el centro, en la intersección, en la realidad, en el día a día, ocurre en los márgenes. Ocurre en los márgenes de la vida, ocurre en los márgenes de la sociedad, está en la sombra y es muy difícil de ver, es invisible. Les pongo esta imagen así impactante porque nos apela a todos, nos interpela a todos. Tenemos que hacer cosas que no estamos haciendo hasta ahora para visibilizar esa violencia estructural y esa violencia del día a día en las mujeres con discapacidad. Otros factores son la vulneración de derechos sexuales y reproductivos y la falta de educación sexual. Son muy importantes. No basta con el reconocimiento formal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, porque se están manteniendo, ya lo he mencionado antes, estereotipos y negación de su sexualidad y de su salud sexual. Las mujeres con discapacidad son infantilizadas y son percibidas de manera errónea como seres asexuados, y eso es violencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no ya por violencias contra ellas, sino porque se les niega la necesidad, por ejemplo, de revisiones médicas ginecológicas. Por tanto, se les niega su derecho a ser madres si lo desean y con los apoyos necesarios pueden acceder a la maternidad, cumplir ese deseo, etcétera, etcétera. También han sufrido esterilizaciones forzadas también. Y muchas veces su capacidad legal para poder hacer esta intervención ha sido limitada. También abortos. Les pongo ahí en letra más pequeña que según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de 1 millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Algunas han sido en hombres, pero muy pocas. Solamente en el año 2016, el CERMI, basado en datos oficiales, señala que hubo 140 casos y entre 2005 y 2013 se han identificado 865 casos más. Este dato sobrecogedor es uno de los que manejamos con representantes del Senado cuando empezamos las acciones de incidencia más fuertes para que se derogara el artículo 156 del Código Civil, creo que lo he dicho bien, relacionado con este disparate, ¿no? Pero eso no ha solucionado la cuestión de los derechos reproductivos, porque las propias mujeres con discapacidad intelectual dicen que en el momento que tienen un hijo,
y cito textual, ellas dicen, se activa el sistema y les quitan la tutela, les quitan la guardia y custodia de su hijo. Tenemos algunos casos que están ahora resolviéndose, quiero creer que positivamente, porque la mujer o las mujeres concernidas tienen apoyos suficientes en su entorno para asumir la maternidad responsable. Y voy a insistir un poco más entre esta carencia de educación sexual en las mujeres, porque hay una relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual que sufren y su falta de información y educación sexual. Ese desconocimiento las hace todavía más vulnerables porque muchas veces no pueden identificar esos comportamientos abusivos o inapropiados. Otras mujeres ponemos límites, ellas de pronto no. Y recuerden aquello que les decía sobre los prejuicios y lo que impacta en las mujeres respecto a su autoestima. Si una mujer con discapacidad intelectual lo que quiere es ser valorada, tenida en cuenta, apreciada, puede confundir un abuso con alguien que le está prestando atención. Hay aquí una situación muy compleja. Con otra cuestión como es la sobreprotección que familiares y profesionales hacemos con la mejor intención, pero equivocándonos con las mujeres con discapacidad intelectual, porque queriendo protegerlas, las hacemos más vulnerables. La sobreprotección incapacita más a las personas con discapacidad. Incluso las esterilizaciones forzadas en muchos casos se hacían como medida de protección. Lo hago por su bien, para protegerla, pero fíjense en el efecto perverso. Si una mujer esterilizada sufre abusos sexuales, como no puede quedar embarazada, no hay pruebas. Si esta mujer tiene dificultades de comunicación o tiene un grado de discapacidad, un nivel de necesidades de apoyo grande, elevado, no podrá prestar testimonio y no hay evidencias de esa violencia que está sufriendo. Es clave formar en sexualidad no solo a estas mujeres, sino a todas las personas de su entorno, a familiares, a profesionales, y es clave formar a todos los profesionales que estamos implicados en la atención a las víctimas de violencia. Las barreras en la comunicación producen estos efectos. Solo se denuncian 11 de cada 100 agresiones sexuales que ocurren fuera de la pareja. 84 de cada 100 víctimas de violencia sexual y 67 de cada 100 víctimas de violación no han buscado ayuda en servicios sanitarios o servicios sociales o servicios legales tras lo sucedido. Fíjense qué cifras. Yo me pregunto qué está pasando. ¿Qué pasa ahí para que las mujeres no denuncien? Aparte de eso que ya he comentado, ¿no? El ser la víctima es culpabilizada y todo este tipo de cosas que lamentablemente todos conocemos. Hay dificultades para denunciar y buscar ayuda formal. Las mujeres con discapacidad muchas veces tienen problemas de comunicación, no saber expresarse, o tener capacidad de comunicación y por el shock y otras cuestiones, el estrés del momento, tener un discurso inconexo. Yo misma me imagino que en una situación tan traumática como una situación de violencia y maltrato, no podría articular palabra. Y esto es un ejercicio de empatía que es muy necesario que realicemos. Pero la consecuencia es que los jueces o la policía o las primeras personas que atienden a esa víctima, a esa mujer que ha sido víctima, no creemos su testimonio. Y esa falta de credibilidad al denunciar está teniendo como consecuencia un riesgo mínimo, de que los responsables sean identificados y sancionados. Y esos responsables y esas personas agresoras se van a quedar con esa certeza de impunidad, de no me han pillado, total, no pasa nada, voy a seguir.
voy a seguir haciéndolo. Esto es peligrosísimo. También es posible que estas mujeres no entiendan lo que ha pasado, ya lo he mencionado antes, que estén confusas, no estén seguras de si eso es violencia o no, y que no sepan a quién pueden pedir ayuda. Esto es clave. Las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo necesitan, y yo creo que todas las mujeres víctimas necesitan tener clarísimo a quién pueden acudir. Las mujeres con discapacidad, si no cuentan con los apoyos necesarios, no solamente de nuestras organizaciones y de las personas de apoyo que estamos ahí más disponibles, si no cuentan con esos apoyos no van a poder denunciar y por tanto se va a vulnerar un derecho. Hay ya ajustes de procedimiento. Nosotros tenemos un manual de ajustes de procedimiento, luego lo comentaré, pero fíjense cómo todas estas barreras sociales, de exclusión, prejuicios, van sumándose y configuran una situación de extrema vulnerabilidad. Y termino los factores que influyen en esta vulnerabilidad con la aquiescencia. La aquiescencia, que es ese decir lo que el otro quiere escuchar, ser dócil, sumiso, consentir. Y esta conducta puede darse de manera más frecuente entre las mujeres por una educación paternalista y por la sobreprotección que ya les he comentado. Pero en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual puede haber además ese fuerte componente, y quiero insistir en esto, ese fuerte deseo de agradar al otro, de ser aceptada, de sentirse valorada y valiosa como mujer. Esto, unido a ese fuerte desempoderamiento por su experiencia vital, a sentimientos de dependencia y de indefensión aprendida, fíjense el paquete. Les pongo ahí esa imagen de una noticia de la agencia Servimedia, de la agencia de noticias Servimedia, en la que la cineasta Mabel Lozano denunciaba que los proxenetas cada vez captan a más mujeres con discapacidad intelectual. En una reunión en la que desde Fundación 11 y Fundación Cermi Mujeres se dio un premio a Mabel Lozano por su trabajo en relación con las mujeres con discapacidad, ella nos dijo textualmente: las mujeres con discapacidad intelectual son la golosina de los proxenetas. Y fíjense, un caso real. Lamentablemente no he podido traer ningún caso, ni siquiera grabado en vídeo, porque las mujeres no querían, algunos casos que conozco no querían prestarse, porque el paso desde la situación traumática al activismo no es un paso cualquiera, hay todo un itinerario, hay todo un recorrido. Pues una mujer en uno de estos servicios de atención a víctimas, ha sido un trabajo muy largo y continúa con ella, porque era una mujer cuyo novio prostituía. Y ella lo que contaba era: le gusto a todos los amigos de mi novio, le ayudo a ganar dinero, todos envidian a mi novio porque soy muy guapa, le gusto a todos. Fíjense, con esta idea tan distorsionada de la realidad, cómo esta mujer estaba siendo objeto de trata, de explotación sexual, y estaba entendiendo otra cosa completamente distinta. Con esto quiero además destacar un punto, que es que todos los casos son diferentes, ya lo saben, igual que en las víctimas sin discapacidad, pero en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual puede tener un nivel de complejidad mayor por esta falta de comprensión de qué es lo que ha pasado. Y voy a ir cerrando ya de una manera positiva, porque he pintado un panorama bastante deprimente, pero es real, es lo que hay. Por tanto, tenemos que trabajar para desinstalar este programa que tenemos en nuestra sociedad, y vamos a darle respuesta a cada una de las cuestiones con servicios sensibles a las mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia. La buena noticia es que
Todas y cada una de estas medidas son buenas para todas las mujeres, independientemente de que tengan o no discapacidad. La confianza y los apoyos. Las mujeres necesitan ser creídas, necesitan ser apoyadas y acompañadas para reparar el daño. Y tenemos ya ejemplos. Tenemos la figura del facilitador, de la persona facilitadora, o poder disponer de asistentes personales. Es muy importante poder desarrollar estas figuras. La capacitación, la he mencionado varias veces a lo largo de mi intervención, que todos los profesionales y las profesionales implicados en la atención a víctimas, sea abogacía, fiscalía, jueces, policías y cuerpos de seguridad, trabajadores y trabajadoras de casas de acogida, las personas que estamos en las organizaciones de la discapacidad, todos estemos formados de una manera destacada, o sea, no con esta charla no es suficiente, necesitamos colaborar, necesitamos hacer más acciones de formación. Esta me parece muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos que ustedes estén capacitados y conozcan bien la discapacidad intelectual, qué es la accesibilidad cognitiva y todas estas cuestiones. Hay también un necesario cambio de actitudes y creencias, por tanto, respecto a las mujeres con discapacidad, para desinstalar ese estigma, para quitar esos prejuicios respecto a que, bueno, pues que no importa, que son niñas eternas. El activismo de las mujeres con discapacidad es clave, por eso vuelvo a aquellas imágenes que les enseñaba al principio, con las mujeres protagonizando nuestras campañas contra la violencia. No me canso de insistir en la necesidad de difundir una imagen positiva de las mujeres con discapacidad, que desafíe todos esos estereotipos y prejuicios. Ahí en la imagen pueden ver el vídeo que acaba de salir, ha sido presentado ayer, de nuestra Federación de Madrid, Plena Inclusión Madrid. La campaña se titula Lo más lejos posibles, y tienen ahí a todas esas mujeres que ofrecen 5 perfiles diferentes de mujeres con discapacidad intelectual que están yendo lo más lejos posible. Y ellas retan ese estereotipo de mujeres de segunda. Son ciudadanas de pleno derecho. La accesibilidad, muy, muy, muy importante. Les pongo ahí una imagen sobre la accesibilidad cognitiva. La persona está imaginando el mundo. La accesibilidad cognitiva permite a las personas conocer mejor el mundo. Los recursos y servicios que están adaptados son más comprensibles, pero la buena noticia es que son más comprensibles para todas las personas. Cuando una persona, cuando llegamos a un hospital porque nos encontramos mal, necesitamos que el propio entorno nos conduzca y nos ayude a llegar a nuestro destino. No a confundirnos, queríamos ir a oftalmología a graduarnos las gafas, o porque tenemos un problema de sospecha de desprendimiento de retina, ya llegamos con ansiedad. Bueno, pues si el hospital nos orienta de manera adecuada, llegaremos mejor a nuestro destino y no acabaremos de pronto en oncología, que estará cerca si van por orden alfabético. Pero podemos hacer muchas cosas en relación con la accesibilidad. Yo les voy a decir que la accesibilidad principal está en nuestra cabeza, porque los prejuicios son un problema de accesibilidad que tenemos que retar. En nuestra organización ofrecemos muchísimos recursos en lectura fácil o apostamos también por el uso de otros sistemas alternativos de comunicación y damos todo tipo de facilidades en este sentido. Así que, por favor, cuenten con nosotros, pídannos. También es muy importante la coordinación, el trabajo coordinado y en colaboración y alianza con todos los agentes implicados.
No sé si se ve muy bien, les pongo aquí un ejemplo de otro proyecto, un proyecto de salud y mujeres, que son recomendaciones para la atención en consulta, pero son recomendaciones de comunicación que pueden servir para otros contextos. Por ejemplo, trátame como una paciente más, pues trátame como una ciudadana más. Intenta que mi tiempo de espera sea breve. Hacer una consulta, a veces tenemos que esperar mucho tiempo antes. Hay personas que por su perfil se pueden impacientar o pueden no comprender la situación, irse, etc. Dirígete a mí cuando quieras decirme algo. Si soy una mujer adulta, háblame como una mujer y no como una niña. Dame mensajes claros, concretos y con palabras sencillas. Asegúrate de que te entiendo, perdón, y dispongo de los apoyos necesarios para tomar decisiones sobre mi salud. Aquí diríamos para tomar decisiones sobre mi atención médica, sobre mi asesoramiento legal, etc. Intenta que me sienta cómoda en la consulta. Intenta que me sienta cómoda en el despacho del abogado, en la comisaría de policía. Explícame qué sucederá, en este caso, durante la consulta. En el que nos ocupa sería, explícame qué sucederá durante el proceso legal, etcétera. Fíjense, son 12 recomendaciones, están elaboradas por equipos en los que participan mujeres con discapacidad intelectual y han sido hechas estas 12 recomendaciones a partir de su experiencia personal en consulta ginecológica, en consulta con otras especialidades médicas. De ahí su valor. Y hasta aquí, a mí me gustaría ahora, ¿dónde puedo dejar de compartir? No sé dónde se deja de compartir. ¿Alguien me puede ayudar? Rosa, disculpa. Ya lo ¿Sí? encontré. Ay, perfecto. Ya lo encontré, perdón. Nada, muchísimas. Dejo estos 10 minutos porque la charla entiendo que ha sido muy, muy densa y que he dado muchísima información y me imagino que habrá alguna pregunta. Entonces, nada, a vuestra disposición. Pues nada, muchísimas gracias. Interesantísima tu intervención y el PowerPoint. Contamos, si es posible, con él porque es muy Sí, ahí os lo dejo. Y también esta información sobre este vídeo que de la campaña que se ha hecho de Plena Inclusión en Madrid, desde luego, pues invito a todos a que puedan verlo. Yo, desde luego, lo voy a ver. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Sería el momento? ¿O algún comentario? Muchas gracias Sí. por... En el chat está las valoraciones de manifiesto la extraordinaria e imprescindible exposición que has realizado y necesaria. Lo que quiero destacar, Yolanda, es que esos servicios sensibles están en construcción. O sea, no es algo que ya tengamos un modelo de servicio, lo habría traído. Eso está en construcción y lo tenemos que construir entre todos. No lo puede hacer Plena Inclusión con sus organizaciones. Lo tenemos que hacer con fiscalía, con policía, con juzgados, con casas de acogida, con los servicios de salud. O sea, tiene que ser una construcción comunitaria entre todos. Efectivamente. Estamos pendientes en Plena Inclusión España de un proyecto europeo que nos han dicho que hacia finales de año sabremos si se ha concedido o no, que lo hacemos con una organización europea de profesionales y prestadores de servicios como Plena Inclusión, y es precisamente para crear, para generar para ver qué tienen que tener estos servicios sensibles de apoyo a víctimas.
Sí, de justicia, el plan Justicia 2030, uno de sus subproyectos es sobre accesibilidad y personas con discapacidad. Queremos enfocarlo en uno de esos ejes que bien estás poniendo de manifiesto, esa accesibilidad cognitiva y toda esa información que tienen que debidamente informadas deben de estar las personas con discapacidad, pues para poder también tomar libremente esas decisiones y manifestar su voluntad y con esos apoyos que precisen cada una de ellas, en su caso concreto y específico. Pues nada más, muchísimas gracias, Rosa, por tu exposición y gracias por haber invitado aceptado esta invitación. Mil gracias otra vez, Yolanda, a vosotros y espero que podamos seguir colaborando. Gracias por estas iniciativas tan necesarias y lamento muchísimo no poder quedarme con vosotros. Me gustaría poder quedarme un rato más, pero no me es posible. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Buen día. Luego, un saludo. Bueno, pues si queréis un par de minutitos descansar o ir a hacer alguna gestión o pues contar con ello y a las 10 en punto, comenzaríamos con la siguiente, perdonar, las 10:30 en punto, comenzaríamos, vamos a ver, sí, a las 10 en punto, disculparme, comenzaríamos con la siguiente ponente sobre mujeres gitanas víctimas de la violencia de género. Pues enseguida nos vemos. Venga, 2 minutillos y volvemos a conectarnos. Gracias.